Buenas noches. Soy Daniel. Llegué a Almadén un martes, a finales del invierno. De Madrid hasta aquí, el paisaje es una sucesión de campos, carreteras que parecen estar siempre en obras y carteles con nombres de pueblos que suenan como un estornudo. La mina estaba en mi cronograma desde hacía meses. Inspección preliminar, caracterización de riesgo, toma de muestras superficiales, evaluación de pasivos y, al final, un informe con 3 escenarios de remediación. Trabajo estándar. Yo conocía el manual, y el manual me conocía a mí. La coordinadora municipal me entregó una llave grande, de hierro, en un llavero con el escudo del ayuntamiento. Para el portón norte, dijo. El sur está soldado. Le pregunté por mapas actualizados de las galerías. Se encogió de hombros. Lo que tenemos siempre es un poco mentira. Aquí cavaron demasiado, se derrumbó demasiado y esconden demasiado. Mejor no confiar. Anoté en el cuaderno. Mapa incompleto. No era la primera vez que entraba en un lugar que solo existe entero en la cabeza de quien lo mandó construir. El portón norte chirría incluso sin viento. El metal aún conserva algo que parece frío al tacto, incluso con guantes. El patio más allá es un desierto gris con manchas de rojo muerto en el suelo. Cinabrio, el sulfuro, el pigmento que costó tantas manos. El galpón principal tiene el techo vencido, placas de fibrocemento rotas, goteras que laten como si la estructura respirara. Di 2 pasos y sentí el sabor. Si alguna vez trabajaste con mercurio, lo sabes. Un amargor limpio que se queda en el fondo de la lengua. El cuerpo lo reconoce antes que la cabeza. Me quedé quieto, respirando por la nariz, tratando de convencer al estómago de que aquello era solo memoria química. Preparé la mochila, bomba de muestreo, tubos de adsorción, estabilizados, hisopos, cinta marcadora, cinta métrica, cámara térmica prestada de un colega y la grabadora de campo que casi nunca uso. Comencé por los puntos obvios. Boca de ventilación antigua, área del horno de cinabrio, drenaje de agua ácida. Con cada marcador plantado, un clic en el GPS, una foto, y mi cerebro se calmaba. El procedimiento es una religión para quien tiene miedo. Las primeras 3 horas fueron lo que debían ser. Medí con calma, revisé 2 veces, llené las planillas con letra casi legible. Pasó un viento que levantó polvo rojizo, y cerré los ojos sin poder evitar recordar una clase. Un profesor hablando del eretismo mercurial, el viejo nombre para un conjunto de síntomas: temblor, ansiedad, irritabilidad, hipersensibilidad al sonido. Decía riendo, el sombrerero loco no era imaginación, era mercurio. Me reí entonces. En aquel patio vacío no tenía gracia. El galpón más pequeño estaba al lado del chasis de un torno de extracción. Las poleas, aún en su sitio, parecían ojos tirando del cielo hacia adentro. Allí encontré lo que me hizo encender la grabadora. Un casco pequeño, de niño, aplastado como un plato torcido. Antiguo, de cuero endurecido, con hebillas gastadas. En cualquier otro sitio habría pensado en una pieza de museo. Allí parecía un objeto olvidado con prisa. No anoté el hallazgo en la planilla. Solo tomé una foto rápida y dejé el casco en un rincón, como quien esconde una vergüenza ajena. Encendí la grabadora porque el silencio era demasiado grande, y uno inventa compañía con cualquier ruido. Hablé solo. Describí lo que veía, para luego transcribir. Galpón 2, 11:37. Estructura inestable. Piso con polvo fino rojo. Olor metálico. Si acercas el oído al auricular, por ahí de las 11:40, lo oirás conmigo. Yo no lo oí en el momento, solo en la noche, en el hotel. Es una voz baja, como viento pasando por un cuello de botella. No parece viento. Es una melodía simple, 3 notas resbaladizas, y una palabra que entra y sale. Daniel, cortada a la mitad, como si alguien aprendiera mi nombre por primera vez. Yo no la oí, repito. En ese momento solo me descubrí quieto, con el bolígrafo en el aire, como si hubiera olvidado cómo escribir. Luego escribí. Retomar después. Es el tipo de anotación que no significa nada y significa todo. En el lado oeste, el suelo se convierte en una escalera de cortes antiguos. Bajo 3 niveles y encuentro la boca de una galería colapsada.
Había una cinta de peligro vieja, desteñida, sujeta a 2 clavos torcidos. No necesité entrar. Un soplo frío salía desde adentro. El tipo de frío que trae olor. No el moho común de un lugar cerrado. No. Yo conozco el olor del moho. Esto era olor a lana mojada que se secó sobre el cuerpo de alguien. Un agrio muy leve que se queda en el fondo de la nariz. Y, otra vez, ese sabor de mercurio que no cedía. Agoté mi seriedad. Me puse la máscara. Revisé el filtro como si el filtro fuera un amuleto. La luz del mediodía en una ruina vieja corta como una regla. La sombra se vuelve geométrica, demasiado precisa. Iba a medir la resistencia del suelo cuando noté marcas de tiza en el concreto. Círculos mal hechos, pequeños, repetidos, con trazos diagonales dentro, hechos por una mano sin fuerza, o con prisa, o pequeña. Di vueltas buscando un patrón. No lo había. Parecían comienzos de un juego nunca terminado. La tiza, cuando pasé el dedo, no manchó el guante. Era antigua, o era algo que no quiere manchar a nadie. Tomé otra foto. La cámara mostró manchas frías en el piso, 3 de ellas, del tamaño de pies pequeños. Las etiqueté como artefacto. A veces las cámaras quieren agradar. La coordinadora me había dicho que no entrara en ruinas sin aviso. No entré. Solo apoyé la cabeza en el marco para escuchar lo obvio. Viento en las vigas. Hierro trabajando. Pero no era viento. Era ese mismo motivo de 3 notas, repetido con la cadencia que usan los niños cuando inventan música. Desafinada, terca. No quise reconocerlo. Repetí en mi cabeza, fenómeno acústico. Me fui caminando demasiado rápido para alguien que dice estar tranquilo. En la oficina improvisada, una mesa apoyada contra una pared de ladrillo. Abrí el portátil, conecté la grabadora y escuché lo que tenía. Siempre hago eso antes de salir del sitio. Si algo falló, lo repito de inmediato. Las voces empezaron ahí. Otra vez. En el galpón no las oí. En la grabación estaban limpias. Niños cantando bajo, como si no quisieran despertar a alguien que duerme. No era español de ahora. La S sonaba demasiado silbada. La C cortaba de una forma que solo había visto en transcripciones de canciones de trabajo. La melodía no era alegre ni triste. Era el tipo de línea que sirve para sostener la mente mientras se repite un gesto. Y mi nombre aparecía cosido en medio, como quien cambia una palabra por otra para jugar. Daniel baja, Daniel sube. Te reirás. Yo me reí. Una risa fea, corta, que sirve para resquebrajar algo por dentro. Hice lo que un profesional hace en esos casos. Formatear. Artefacto. Captación cruzada de radio. Eco de guía turística. Broma de adolescentes. Lo escribí. Y lo borré. Y lo volví a escribir. Pero de un modo que, si alguien lo leyera, le parecería técnico. Me dio vergüenza mi oído. Por la tarde decidí hacer el recorrido alrededor de los extractores. El más antiguo estaba protegido por una reja. La reja tenía una abertura por la que cabría una persona delgada. Yo no lo soy. Aún así, me agaché y apoyé la grabadora. El metal estaba tibio por el sol. El sonido que venía del tubo no era viento ni agua. Era hueco, y tenía ritmo de goteo largo, pero ninguna gota aparecía en las paredes del conducto. Noté que el sonido cambiaba cuando decía cualquier cosa. Probé. 1. El goteo se aceleró, al ritmo de quien imita. 2. Repitió. No sé cuánto tiempo estuve en ese juego, media hora, quizá menos. Sé que el primer mareo llegó ahí. Sentí que alguien pasó corriendo detrás de mí. Ese desplazamiento leve de aire que solo existe cuando pasa un cuerpo pequeño. Me giré con la rodilla en el suelo, y no vi nada, pero el polvo registró un semicírculo poco profundo, como si un pie hubiera rozado haciendo una curva. Asomé la cabeza por la reja sin pensar en lo que podía derrumbarse. No se derrumbó, pero al fondo, muy al fondo, había luz. No era linterna, no era sol. Era un rectángulo blanco, firme, y alguien cruzó el rectángulo, bajo y delgado, de lado, en un juego de saltar la raya. Dije hola con la voz que uno usa con niños perdidos. La luz se apagó. Un golpe resonó dentro del conducto, hueco como palma en caño. Dije lo siento, como quien pide perdón por ser idiota. Cuando anocheció,
La temperatura bajó de una forma que me hizo pensar en el mar, solo que aquí no hay mar. Pasé por el hotel para cargar las baterías, y por cortesía, devolví la llamada de la coordinadora. Le dije que todo estaba dentro de lo esperado, frase que sirve para todo y no sirve para nada. Preguntó si había dormido bien. Respondí que sí antes de que el cerebro recordara que aún no había dormido allí. Rió y dijo algo tonto sobre la ciudad que canta de noche. Me quedé demasiado callado. Ella corrigió. Es una forma de decir. Los viejos dicen que la tierra hace ruido, ¿sabes? Dilatación, cosas así. Dije que sí. No sabía. En la habitación, las paredes delgadas delataron televisores en 2 idiomas y un inodoro que no se llenaba. Transfiero los audios a la carpeta, los organizo por horario, les doy play en secuencia, y ahí está, en todos, la misma cantinela de 3 notas que jamás se repite igual, como si se ajustara a sí misma para encontrarme. Y en el último archivo, junto al sonido de mis pasos, entra otra cosa. Una cuenta. 1, 2, 3, y una risita que juro haber escuchado muchas veces en casa, al fondo de un patio de juegos o en un pasillo de escuela. No se puede transcribir una risita. La risita es un sello que invade directo el cuerpo. Da ganas de mirar debajo de la cama. Pausé. Caminé hasta el espejo. Me quité la mascarilla que ni siquiera había notado que aún llevaba puesta. Y por un segundo, me vi con la cara de alguien que llega demasiado cansado a la casa equivocada. La noche fue el comienzo del resto. Dormí poco. Desperté con la lengua quemada de amargor. No era reflujo. Mi cuerpo sabe lo que es vapor frío de mercurio. Pasé el día siguiente repitiendo trayectos, haciendo preguntas tontas como, ¿este clavo estaba aquí ayer? Cosas de quien ya escuchó, pero no quiere admitirlo. Debía irme al atardecer, pero los datos del sensor en el extractor más antiguo dieron un pico sin ningún accidente visible. Volví para ajustar el aparato. La luz ya era esa lámina naranja que titila entre edificios. Cuando llegué, encontré la reja abierta, no como en la mañana. El candado, que antes colgaba de adorno, ahora estaba en el suelo, roto de un golpe seco. Cometí la estupidez de hablar solo en voz alta. ¿Quién tocó esto? Apunté la linterna al conducto. El rectángulo volvió, pequeño, blanco, firme, como una hoja sostenida por 2 manos. Apagué la linterna para ver si resistía. Resistió. La luz no era mía. La luz era de ellos. Llamé por el nombre que alguien me enseñó, el mío propio. No se puede explicar sin parecer cursi, pero decir Daniel a algo bajo tierra es distinto de decir hola o oiga. Es decir, ven, es decir, te he prestado oído, devuélvelo. La cantinela empezó demasiado baja para el micrófono. No sé por qué me incliné tanto. Mi cara casi tocó la reja. Y entonces noté otra cosa. El olor cambió. Ya no era amargo limpio. Era olor de escuela antigua. Papel de cuaderno mojado, cuero mal curtido, grafito roto. Cosas que se pegan en la mochila de un niño. Y, mezclado, un perfume barato de jabón azul. Pensé en la mano que había dibujado los círculos de tiza. Pensé en el casco pequeño. La cuenta que nadie quiere hacer se hizo sola. Y, al fondo, después del último verso de 3 notas, vino mi nombre completo. De principio a fin, sin tropiezo, sin jugar. Daniel. Solo respondí, estoy aquí. Hay quien dirá que hiperventilé y me desmayé de cara. No me desmayé. Di 2 pasos atrás con la claridad absurda de quien sabe exactamente la edad del corredor que está a punto de cruzar. Bajos. 7, 8, 9 años. El aire movió el vello de mis brazos. No supe cuál era la dirección correcta para correr porque, en ese momento, el lado correcto de un conducto viejo se vuelve todos los lados. Mi radio pitó sin que yo lo tocara. La cantinela se detuvo. Luego, una secuencia de golpes metálicos, como cuchara en taza. 1, 2, 3. El ruido no era de ellos. Era mío, de mi grabadora cayendo del bolsillo y golpeando el tubo. Sí, la dejé caer. Sí. Lo pensé 2 veces antes de meter el brazo. Lo metí. No alcancé la grabadora. Alcancé otra cosa. El cuero frío de una correa. Tiré por reflejo, como quien salva un objeto familiar que se va por el desagüe. La correa estaba entera, con hebilla.
La hebilla sonó a tumba liviana, fuera de lugar. Tiré más, sin ver lo que venía junto. No vino nada. La correa se volvió gris en mis manos como si hubiera tirado de un retrato por el lado equivocado de la foto. Y, por un microsegundo, ahí sí, por una rendija del tamaño de una uña, vi, no una bestia, no un esqueleto, no un brillo de ojos. Vi rodillas, 3 pares, alineadas, sucias de polvo rojo hasta la rótula, como si hubieran estado sentadas mucho tiempo en el mismo escalón. Vi las rodillas, porque un niño sentado siempre muestra las rodillas. Y vi la marca blanca de tiza en la piel, una marca hecha para que el juego no terminara. Después, nada. La luz se cerró. El conducto devolvió silencio y sabor a metal. Podría decir que me fui. No me fui. Me senté en el suelo. El suelo devolvió el frío que merecía. Encendí el celular y escribí en el buscador: Niños Mina Almadén. Aparecieron fotos demasiado posadas, recortes de periódicos viejos, cosas que mi cerebro llamó después, para no tener que pensar en el durante. Cerré. Escribí un mensaje a la coordinadora: mañana empiezo el perímetro este. Mentira práctica, de esas que protegen. Volví al hotel con la cabeza llena del sonido de cuchara en taza. En el pasillo, un niño corrió desde la habitación de al lado hasta el ascensor. No debía tener más de 8 años. La madre vino detrás gritando que siempre se escapaba. Sonreí para disimular el susto. Él no sonrió de vuelta. Solo me miró como un niño mira a un adulto que no sabe jugar, con pena. En el ascensor, mi mano temblaba del modo en que uno dice que es cansancio. Cuando llegué a la habitación, abrí la mochila para guardar las cosas. El casco del galpón, que juro haber dejado en el rincón, estaba dentro, arriba del todo, limpio como plato recién lavado, hebilla recompuesta, cuero menos quebradizo, sin polvo. Lo juro. Lo puse sobre la mesa, frente al espejo. Cerré la puerta. Me acosté con los tenis puestos. ¿Aún hay tiempo de decir que todo esto es efecto del lugar? Sí, el cerebro protege a quien lo usa. Yo, que siempre defendí la explicación que cabe en una hoja de cálculo, lo intenté. Efecto del lugar. Memoria histórica, leyenda colectiva, culpa social, heretismo mercurial de baja dosis. Los nombres bonitos que inventamos para el peso de ciertas paredes. Me repetí todas esas palabras como quien reza una oración. Funcionó hasta las 3 de la mañana. A las 3 el casco hizo el primer sonido. No fue una caída, no fue viento, fue leve, como si alguien pequeño, hubiera golpeado con un dedo de uña corta el cuero, para preguntar si yo todavía estaba despierto. Lo estaba. Uno aprende con quienes suben y bajan la oscuridad. La regla número 1, no responder. Yo rompí la regla. Estoy aquí, dije otra vez. No fue valentía, fue rendición. Las voces volvieron, bajas, más cercanas de lo que deberían. No venían de debajo del suelo, venían del pasillo del hotel, del otro lado de la puerta. 3 notas, luego mi nombre completo, luego los números. 1, 2, 3. El pasillo hizo eco con la educación que se espera de un pasillo. Me levanté y quedé frente a la puerta, sin abrir. La mirilla no mostraba nada. Siempre es así. La cosa afuera sabe dónde está el ojo. Y aún así, la vi. Una sombra del tamaño justo ocupó un pedazo de luz en la rendija inferior, esa que deja pasar el ruido de las ruedas de las maletas. La sombra se quedó ahí, como quien espera que el adulto decida. Y yo me quedé adentro, con la mano en la manija, decidiendo si aún era adulto. Volví a la mesa, me senté y apreté REC en el celular. Es este archivo que estás escuchando ahora. El ruido de fondo es el minibar, perdón. No voy a editarlo. Mañana entraré temprano por la puerta norte, con permiso firmado para lo que quepa dentro de la ley. Y para lo que no quepa, paciencia. No iré solo, lo sé. Nadie entra solo a un lugar que llama por el nombre. Solo necesito que entiendas lo que se está formando. No es una historia de fantasmas fácil, es de trabajo. Del tipo de trabajo que continúa después del fin de la jornada. Del tipo de voz que aprendió a llamar a la gente por su nombre, porque llamarla por el cargo nunca funcionó. Si estoy equivocado, este audio queda solo como recuerdo de un ingeniero que durmió poco
y confundió memoria química con música. Si tengo razón, mañana las canciones ajustarán la melodía para adaptarse a mi paso, y si se ajustan, no habrá informe que alcance. Solo quedará esto, la frase que no quería decir en voz alta: no quieren subir, quieren que baje. Pasé 2 días intentando fingir que nada había pasado. Esto es importante decirlo, porque lo que viene ahora no nació de alucinación ni de algún delirio repentino. Nació de la insistencia, de ese tipo de terquedad que llamamos método. Me convencí de que necesitaba volver a la mina, registrar, recolectar, entender el ruido en las mediciones. Nada sobrenatural, solo ruido. Pero dentro de mí había otra voz, mucho más honesta, que decía que lo único que quería era escuchar otra vez. El Hotel de Almadén es uno de esos edificios reformados que huelen a humedad antigua disfrazada con perfume barato. La habitación es estrecha, las paredes delgadas, y los grifos gimen como garganta reseca. Dormir allí era casi imposible. Cada vez que el silencio se extendía demasiado, escuchaba el golpeteo leve en el cuero del casco, ese sonido que no debía existir. No lo toqué desde la primera noche. Permanecía sobre la mesa, demasiado limpio, como si alguien lo lavara mientras yo dormía. La mañana del tercer día desperté con una decisión seca: volver, sin aviso, sin pedir autorización. Tomé el coche de la empresa y seguí por el camino de tierra. El cielo estaba cubierto, un tipo de gris sin profundidad que parece atrapar el sonido dentro de la garganta del mundo. La entrada norte de la mina era exactamente igual, y aún así, parecía más pequeña. El cartel de acceso restringido se balanceaba con el viento como si se burlara de mí. Entré con la llave y caminé hasta el punto del conducto antiguo. El candado que había encontrado roto ahora estaba de vuelta, nuevo, ningún rastro del golpe. Me quedé ahí parado casi 1 minuto, sin tocar nada, solo mirando. Era como si alguien hubiera restaurado el escenario de la noche anterior. El suelo estaba barrido. Hasta las huellas que había dejado habían desaparecido. Cuando por fin saqué la grabadora de la mochila y la encendí, noté que la pantalla estaba rajada, pero funcionaba. No había ningún archivo nuevo, solo los que yo mismo había grabado. Aún así, uno de los nombres había cambiado. El archivo que había titulado Galpón 11H37 ahora se llamaba Juego 1. Ningún sistema hace eso solo. Guardé el aparato y entré al galpón. La luz atravesaba el techo roto en haces casi sólidos. En el suelo, las mismas marcas de tiza, pero ahora demasiado nítidas, como si alguien las hubiera redibujado durante la madrugada. Había más de ellas, 2 largas como caminos, y 12 pequeños círculos alineados al final, iguales a marcas de conteo. 12. El número se me quedó pegado en la cabeza sin pedir permiso. Mientras observaba, el sonido volvió. No era una canción completa, era un intento, un recuerdo. 3 notas repetidas, un intervalo corto y una pausa. Como si alguien estuviera ensayando. Debí haberme ido. No me fui. Seguí las marcas de tiza con el cuidado de quien pisa sobre huesos frágiles. El aire allí dentro estaba más denso, cálido, y traía un olor que no combinaba con el polvo. Era dulce, casi agradable, pero equivocado. Un dulce metálico, el mismo que llega cuando uno se corta la lengua y siente el sabor de su propia sangre. El final del pasillo llevaba a la antigua sala de fundición. Parte del techo había caído, revelando el cielo gris, y el suelo era un mosaico de cinabrio, barro y óxido. En el centro, una pila de piedra rota aún guardaba restos de mercurio endurecido. El espejo plateado era tan bonito como peligroso. Lo miré demasiado tiempo. El reflejo temblaba levemente, no por el viento, por el propio material. Era como mirar un recuerdo aún vivo. Fue allí donde encontré el segundo objeto, un trozo de madera fina, como un juguete antiguo, con restos de pintura azul. Un trompo. Tenía la punta de hierro oscurecida y alrededor marcas de dientes, como si alguien hubiera intentado morder el juguete. Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta sin pensarlo. No por curiosidad, sino por un instinto extraño de no dejarlo allí. Mientras me agachaba, escuché pasos leves viniendo del túnel lateral. No era eco, ni animal. Era ritmo humano, infantil,
pasos que se detienen y reanudan como en un juego. Respiré hondo y dije en voz baja: si hay alguien ahí, cuidado, el suelo no es seguro. Silencio. Luego, risitas cortas, ahogadas. Volví al coche sin mirar atrás, y por primera vez, al cerrar la puerta, noté que la llave estaba más caliente que mi mano. Esa noche intenté escribir el informe, pero las palabras llegaban con un peso extraño, como si el papel no quisiera recibirlas. Cada vez que tecleaba Mercurio, la mente completaba niño. Cada vez que escribía fuga, aparecía voz. Cerré el portátil y me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada. Había algo moviéndose detrás de mí, un movimiento corto, bajo, como alguien yendo de un lado a otro de la habitación. Me giré rápido, pero solo vi el casco sobre la mesa, levemente girado hacia la cama. No estaba así antes. El sonido volvió, y esta vez dentro del cuarto. 3 notas cortas, una pausa, 2 golpes secos como dedos tamborileando madera. El eco era imposible. No había espacio para reverberar. Me levanté, fui al pasillo y abrí la puerta. Vacío. En el suelo, justo frente al umbral, algo escrito con tiza blanca. 1, 2, 3. Pasé el pie y lo borré. La madrugada fue larga. El cuerpo entero parecía vibrar con algo que no era miedo. Era expectativa. En el fondo, quería escuchar otra vez. Y escuché. A las 3:15 llegó un sonido más claro, más cercano a lo humano. Voces infantiles, pero hablando, no cantando. Un murmullo en español arcaico, casi incomprensible. Solo entendí unas pocas palabras sueltas. Pozo, luz, bajo. La última fue frío. Al día siguiente llamé a la coordinadora del ayuntamiento. Pregunté por registros de accidentes infantiles en la mina. Del otro lado, silencio. Después, una respuesta cautelosa. Hay muchas historias, Daniel. Ninguna confirmada. Solo se habla de un grupo de aprendices que desapareció el siglo pasado. 12 dicen, pero no hay documentos oficiales. 12. Otra vez. Volví a la mina la tarde siguiente, sin avisar. El cielo estaba despejado, pero el aire más pesado. El polvo se levantaba en pequeños remolinos que se deshacían antes de tocar el suelo. En el galpón, el olor dulce persistía, y las marcas de tiza habían cambiado de lugar. Las 12 marcas ahora formaban un círculo alrededor del centro de la sala. En medio, una cruz de hierro parcialmente enterrada. No la recordaba de antes. Toqué el hierro. Estaba tibio, como si guardara calor humano. Alrededor, pequeños trozos de tela, cada uno de un color distinto, atados a la base de la cruz. Restos de ropa, quizás, uno azul claro, con dibujos borrados de estrellas. El mismo tono del juguete que tenía en el bolsillo. Escuché el sonido de una piedra rodando detrás de mí, y me giré. Nadie, solo el eco. Pero el eco no fue igual. Era como si 2 personas lo reprodujeran desde lugares distintos. La luz empezó a cambiar. El sol entraba por una grieta del techo y parecía dividir la sala en 2 tonos. El rojo del polvo y el gris del suelo. En el límite entre ambos, algo se movió. Una sombra baja, rápida. Cuando fijé la vista, solo vi el polvo levantándose en forma de arco, como si un niño hubiera corrido a mi alrededor. El aire se llenó de un olor intenso a azufre y hierro caliente. Fue entonces cuando comenzaron las voces. No cantaban, recitaban. Un español tan antiguo que sonaba como latín mal recordado. Las palabras venían en coro, pero con tonos distintos, altos y bajos, como si cada voz perteneciera a una garganta en una etapa diferente de crecimiento. Eran 12. No las conté, las sentí. ¿Nos ves? La pregunta vino del fondo del aire, no de una dirección. No respondí. La voz repitió, más cerca. ¿Nos ves? Cerré los ojos y dije, sí. El silencio que siguió fue demasiado pesado para el espacio que existía. Luego, pasos. 1, 2, 3. Dejé de respirar. Los pasos se acercaron y se detuvieron junto a mí. Cuando abrí los ojos, nada. Pero el polvo a mi alrededor estaba dibujado. Pequeños círculos perfectos, 12 de ellos, cerrándose en torno a mí. El aire se volvió más frío, y el sonido que vino después parecía salir desde dentro de la tierra. Un susurro profundo, grave,
como un aliento colectivo. Y entonces, otra vez, la canción, ahora completa, en una armonía disonante, voces que no deberían existir al mismo tiempo. No era una melodía humana, era el sonido de la repetición infinita. Me arrodillé, no por miedo, sino porque las piernas no obedecieron. Las voces aumentaron hasta volverse vibración física, una onda que atravesaba el cuerpo. Las lámparas del techo explotaron una tras otra, y, en la oscuridad, sentí el toque, dedos pequeños, helados, rozando mi brazo, subiendo hasta el hombro, demasiado ligeros para ser de carne. Ven, el sonido salió tan cerca que pude sentir el aire tibio en la oreja. Abrí los ojos, pero lo único que vi fue el brillo plateado en el suelo, mercurio líquido brotando de las grietas, formando charcos superficiales. El reflejo temblaba, y dentro de él había rostros, no rostros completos, sino fragmentos, bocas, ojos, mentones, todos infantiles. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la salida, pero la mina parecía distinta. Los pasillos se multiplicaban, y cada curva llevaba de nuevo al mismo punto. Las voces me seguían riendo bajo, como si guiaran adrede por el camino equivocado. El aire estaba denso, y el olor a metal quemado se mezclaba con el de cabello mojado. Después de un tiempo imposible de medir, vi la luz natural y corrí hacia ella. Cuando crucé la puerta, el viento frío de la superficie me golpeó como un puñetazo. La garganta ardía, el cuerpo entero temblaba. En el coche, miré mis manos. Estaban manchadas de gris y de algo que brillaba en plata. Intenté limpiar con un paño, pero el brillo permanecía, infiltrado en la piel. Aún está. Dejé Almadén esa misma noche. Conduje hasta Ciudad Real sin detenerme. En la primera gasolinera me lavé las manos con gasolina y jabón. El brillo disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Escribo ahora con los dedos aún manchados. El trompo azul está sobre la mesa, girando solo de vez en cuando, incluso cuando el aire está quieto. El casco, que dejé en el hotel, reapareció en el maletero cuando llegué a casa. Ya no hay música, pero a veces, en el silencio de la madrugada, oigo el sonido de las piedritas golpeando. 1, 2, 3, antes de que todo vuelva a quedarse quieto. Si cierro los ojos por demasiado tiempo, veo luz blanca y un pasillo de tierra. Y sé que, si lo sigo hasta el final, 12 pares de rodillas estarán esperándome, dibujando el suelo con tiza, aguardando a que empiece la próxima cuenta. Han pasado 6 días desde que dejé Almadén, pero nada en mi cuerpo lo cree. El reloj marca las horas, el calendario avanza, pero el tiempo dentro de mí sigue atrapado en aquel subsuelo. No es una metáfora. Hay algo en mí que se quedó allá abajo, como si hubiera salido dejando la sangre goteando por un hilo invisible, que sigue conectando todo. Lo primero que noté al llegar a casa fue el aire. El olor a mercurio no se fue. Lavé la ropa 3 veces. Usé vinagre, detergente, de todo. Aún así, cuando el viento entra por la ventana, el cuarto huele a metal tibio. El médico laboral diría que es efecto de la exposición, solo que no es el mismo olor químico de la mina. Es más humano, más cercano al sudor, como si el cuerpo hubiera aprendido a exhalar ese aire subterráneo por sí solo. Durante estos días, intenté trabajar. Abrí los archivos, revisé las fotos, organicé las planillas. Todo parecía normal hasta que noté que, en varias imágenes, al fondo, había pequeñas distorsiones. Manchas blanquecinas con forma de siluetas bajas, siempre agrupadas. Ninguna lente hace eso sin motivo. Pensé en condensación, polvo, reflejos. Amplié. Las siluetas tenían bordes demasiado definidos, y en algunas fotos se distinguía un detalle que me revolvió el estómago. Rodillas dobladas, 12 pares en distintas posiciones, como si me rodearan. Cerré el portátil. Me quedé mirando el reflejo de la pantalla apagada, y por primera vez desde la mina, comprendí que no estaba solo. No vi nada, pero lo sentí. El mismo peso en el aire, el mismo frío que precede a un sonido. Una vibración leve, justo antes de que algo ocurra. Solo que no ocurrió. No esa vez. La segunda noche, el trompo azul empezó a girar solo. No rápido, ni con ruido.
Solo giraba como si alguien lo tocara con suavidad. Intenté ignorarlo. Lo observé hasta que se detuvo. Por la mañana, estaba en otro lugar de la mesa. Ningún viento hace eso. Al tercer día, el sonido regresó. 3 notas. Bajas, afinadas, casi dóciles. Venían del baño, fui hasta allí. El espejo estaba empañado, aunque no había vapor. En el vidrio, con el dedo de alguien habían escrito 1, 2, 3, y debajo, una línea corta, como un trazo de tiza. Pensé en un juego de la mente, en alucinación auditiva. Pasé la mano. El vidrio quedó limpio, pero el dedo salió manchado de polvo blanco. No conté nada a nadie, ni a la empresa, ni a los colegas. Aún tengo contrato, y nadie cree en un ingeniero que habla de niños que cantan bajo tierra. Seguí recibiendo correos pidiendo el informe final. Envié un borrador técnico, seco, lleno de términos neutros. Altos índices de contaminación histórica, presencia de gases subterráneos, zonas de colapso inestable. Pero al final, en el campo de observaciones, escribí sin darme cuenta. La mina no está vacía. Lo envié antes de poder borrarlo. A la madrugada siguiente, recibí una llamada sin identificación. Contesté, esperando una voz humana, pero solo vino el sonido del viento. Después, una risa corta, apagada, como de niño tratando de ocultar la risa. Colgué. Minutos después, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez el sonido no venía de la línea. Venía de dentro de la casa, del cuarto de al lado. Fui hasta allí, en el suelo, el casco, con la parte superior hacia arriba y el trompo dentro, girando lentamente. Y el sonido, tic, 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 resonando como el golpeteo de una uña corta sobre el cuero. Pasé el resto de la noche sentado en la sala, con los ojos abiertos, esperando que amaneciera. No dormí. El silencio después de las 3 de la mañana es un tipo de silencio que no existe en ninguna ciudad. Es denso, parece humedecer el aire. Sabía que si parpadeaba, escucharía el resto de la canción. Al día siguiente, fui al laboratorio regional a entregar las muestras recolectadas. La técnica responsable, una mujer de unos 50 años, miró los tubos y preguntó por qué algunos estaban con residuo orgánico. Dije que no lo sabía. Ella abrió uno de los tubos y frunció el rostro. Huele a carne quemada. Los frascos debían contener suelo y polvo mineral. Ningún olor humano debería salir de allí. Me quedé mirando el tubo y noté algo flotando en la parte líquida. No era tierra. Era un cabello corto, negro, pegado a la pared del vidrio. Cabello de niño. La mujer selló el tubo y me lo devolvió. Dijo que el laboratorio no aceptaba material potencialmente biológico. Salí de allí sin mirar atrás. Tiré el tubo en el primer basurero que encontré, pero el olor permaneció en mi mano el resto del día. Esa noche decidí hacer lo que todo cobarde hace, volver para ver si el miedo era real. Tomé la carretera nuevamente hacia Almadén, sin plan, sin explicación, solo la necesidad física de estar allí, de ver otra vez. Llegué de madrugada. El portón estaba abierto. Esta vez, no necesité la llave. La luna iluminaba el patio con esa luz blanquecina que convierte todo en escenario de sueño. El viento pasaba entre las estructuras oxidadas y creaba un zumbido constante, como si la tierra misma respirara dentro del metal. Caminé directo hacia el galpón de fundición. Las marcas de tiza seguían allí, pero más gastadas, como si alguien hubiera jugado en ellas hasta borrar la mitad. En el centro, la cruz de hierro. A su alrededor, pequeños montículos de polvo gris. Toqué uno y noté que el polvo no era mineral, era ceniza humana. En la base de la cruz encontré algo nuevo, un trozo de papel húmedo, pegado al hierro. Lo despegué con cuidado. Era una hoja arrancada de un cuaderno antiguo, con caligrafía infantil. En español arcaico se leía: "Nosotros aún bajamos, no paramos". Guardé el papel dentro del cuaderno de campo. A cada paso que daba hacia atrás, el suelo crujía como madera viva. Cuando me giré para salir, comprendí que ya no estaba solo. En la esquina opuesta del salón, algo se movía, no como un bulto, sino como un cuerpo, bajo, delgado, vestido con lo que parecía ser una tela gruesa, como un antiguo mono de minero infantil.
El rostro estaba cubierto de polvo rojo y el cabello pegado a la frente. Me miraba fijamente. Los ojos tenían un brillo plateado, no reflejo, sino sustancia. Por un instante pensé que era el reflejo de la luz de la luna, pero parpadeó, y cuando parpadeó, el brillo se mantuvo. Di un paso atrás. El chico dio un paso adelante. La distancia entre nosotros se mantuvo, como si hubiera una cuerda invisible tirando de ambos al mismo tiempo. Él levantó la mano, no en amenaza, sino en saludo. Y entonces, detrás de él, otras siluetas comenzaron a formarse. 12, todos con la misma ropa, el mismo polvo, los mismos ojos de mercurio. No caminaban, se deslizaban, como si el suelo los arrastrara. Quise correr, pero el cuerpo no obedeció. Las voces empezaron, esta vez sin música. Hablaban todas a la vez en lenguas mezcladas, español antiguo, murmullos infantiles, gemidos, y por encima de todo, una frase destacaba: nosotros no subimos. El suelo comenzó a temblar, las pozas de mercurio líquido vibraban, levantando pequeñas burbujas que estallaban con un sonido de risa breve. La cruz de hierro giró sobre sí misma lentamente, y las cenizas alrededor se elevaron como polvo vivo. Los 12 se acercaron. Uno de ellos, el más bajo, se detuvo frente a mí y levantó el trompo azul, el mismo que yo había dejado en casa. Lo hizo girar una vez, dos, y el sonido metálico llenó el aire. «Juega», dijo. La palabra salió con naturalidad, como si fuera parte de una conversación antigua. No respondí. Él arrojó el trompo al suelo, y cuando el objeto tocó la tierra, el giro produjo el sonido más fuerte que he oído allí. El aire se volvió pesado, y las paredes del galpón parecieron doblarse hacia adentro, como si respiraran. El sonido que emergió del suelo no fue eco, fue un grito largo, subterráneo, como un aliento siendo succionado desde la misma roca. Apunté la linterna hacia el niño, pero la luz no atravesó su cuerpo. Rebotó, como si estuviera hecho de metal líquido. O pano ainda está comigo. Tentei jogá-lo fora 2 vezes. Na primeira, deixei no lixo da rua. Quando voltei, ele estava dobrado sobre a pia. Na segunda, joguei dentro do rio, à noite. A corrente o levou, mas, ao amanhecer, encontrei a mancha de água no chão da cozinha, redonda, perfeita, com o mesmo cheiro. Desde então, deixo onde ele quer ficar. Sobre o capacete, como tampa. Eles parecem aceitar isso. Há dias em que o apartamento inteiro se comporta como se estivesse debaixo d'água. O som muda, os passos fazem eco, e as luzes oscilam lentas como se tivessem de atravessar uma espessura. As pessoas dizem que é problema de rede elétrica. Não é. Quando a luz falha, o ar fica pesado e as paredes ganham um brilho prateado, como se o mercúrio passasse por dentro dos fios. É nesses momentos que o peão começa a se mover. Não sempre, só quando algo quer falar. Já gravei o som dezenas de vezes. Em cada arquivo, o padrão se repete. 3 toques, pausa, 3 toques. Mas no último, há algo novo. Uma sequência de 12 batidas rápidas, depois silêncio. Como se alguém marcasse presença, um por um. Quando ampliei o áudio, percebi que não eram batidas em metal. Eram unhas batendo em madeira. As minhas mesas são de vidro. Tento continuar trabalhando. Os relatórios, os números, as planilhas. Mas, às vezes, as palavras mudam sozinhas na tela. O corretor troca solo por solo. Amostra por alma. Parece brincadeira, mas o computador está desconectado da rede. O brilho das letras na tela é o mesmo dos olhos deles. Fico olhando até esquecer o que era para escrever. Na última madrugada, o som veio do banheiro. 3 notas, claras, afinadas, e um sussurro depois, pequeno, curioso, como pergunta feita de trás do espelho. E abajaste? Não respondi. Aprendi tarde demais que responder é o convite. Mas o reflexo respondeu por mim. Enquanto eu ficava imóvel, o outro, o que estava dentro do espelho, assentiu devagar, como se dissesse que já sabia a resposta. E quando o vidro embaçou sozinho, vi, escritas com dedo fino, as mesmas palavras do caderno da mina. Nos outros a um bajamos, no paramos. Agora o ar da casa vibra o tempo todo. Um zumbido baixo, constante,
quase imperceptível. O tipo de som que só existe debaixo da terra. Tenho certeza de que o prédio está oco. Ou talvez eu é que esteja. Tudo que é de metal aqui dentro, as torneiras, as maçanetas, o corrimão, tem temperatura de corpo. O mercúrio aprende o calor de quem o carrega. Hoje é o 25º dia. O peão está quieto desde o amanhecer. Mas há uma linha de pó vermelho na soleira da porta, fina, como se algo marcasse o caminho de volta. Se eu encostar o ouvido no chão, juro que ouço 12 respirações, compassadas, lá embaixo. No intervalo entre uma e outra, uma voz que não é infantil nem adulta, apenas antiga, dizendo: "Ya no estás arriba." Eu sei, já não estou. Lo guardei numa bolsa de plástico. No tuve valor para tirá-lo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas coincidencias, de esas que el cerebro intenta ignorar para no enloquecer. El vecino del piso de arriba comentó que su hijo pequeño había empezado a cantar una canción antigua que escuchó en la televisión, según él, 3 notas, siempre las mismas. Después, en el ascensor, una niña de unos 6 años me miró y dijo: "Tío, tienes algo brillando en el ojo." Sonreí sin responder, pero en la noche me miré al espejo y juro que el blanco de mis ojos reflejaba plata por un instante. En el trabajo empezaron los comentarios sobre el olor. "Parece metal quemado", decían. Nadie podía identificarlo. Yo sabía qué era. Era el aire de la mina, saliendo de mí. Pedí licencia médica, alegando intoxicación leve por vapores. El médico me examinó. Pidió análisis de sangre. Mercurio por debajo del límite. Él dijo: "Estás limpio." Mentira. El cuerpo puede estar limpio, pero el alma todavía exhala el gas. En la tercera semana, noté algo en el suelo de la sala. Marcas pequeñas, redondas como de pies descalzos. Polvo desplazado, siempre de noche, nunca de día. Por la mañana, el patrón desaparecía, pero el suelo olía a tierra mojada, y el sonido, cada vez más presente, no solo viniendo de las paredes, sino de dentro de las cosas. Los cubiertos vibran solos, las puertas respiran, y, cuando me quedo demasiado quieto, escucho el murmullo de 12 voces al mismo tiempo, no en tono de amenaza, en tono de rutina, como si conversaran entre ellas sin notar que hay alguien escuchando. Decidí grabar, pero ninguna grabación registra nada. El micrófono solo capta el sonido del ambiente. Silencio absoluto. Y aún así, mientras escucho la nada, puedo sentir el aire moviéndose, como si alguien soplara a mi lado. Después vinieron los sueños. Sueños con escaleras, bajando sin fin, peldaño tras peldaño. Cada peldaño tiene un número escrito con tiza. 1, 2, 3, y vuelve a empezar. Cuando llego al fondo hay un pozo ancho y poco profundo, lleno de líquido plateado, y alrededor, 12 pares de rodillas. Me miran, pero no hablan. Solo me extienden las manos, pidiendo algo que no sé dar. Despierto siempre con sabor a hierro en la boca. En la 4ª semana me di cuenta de que ya no se trataba de una aparición. Era contaminación. Ellos no estaban intentando asustarme. Me estaban usando como conductor. Todo lo que toco, todo lo que está cerca de mí, empieza a cambiar. El espejo de la cocina ahora distorsiona el reflejo. Mi imagen parece más baja, más joven, con los ojos brillando demasiado. El agua del grifo huele a metal incluso filtrada. Y el reloj de pared marca siempre la misma hora. 3:03. La hora en que la mina despierta. Los niños del edificio empezaron a jugar un juego que nunca habían escuchado. Cuentan en voz alta, dando palmas. 1, 2, 3. Mercurio otra vez. No saben lo que están diciendo, pero la canción se extendió. Empecé a oír otras voces, en las calles, en las plazas, en grabaciones al azar. Pequeñas melodías, casi idénticas a la de la mina. Es como un virus sonoro. Un eco que encontró nuevas bocas para reproducirse. En la 5ª semana, volví a soñar con el túnel, pero esta vez no estaba bajando, estaba subiendo, y detrás de mí, el sonido de pasos pequeños, organizados, 12 cada vez. Cuando miré hacia atrás, no vi niños, vi sombras, las mismas formas bajas, con ojos de mercurio, subiendo detrás de mí. El túnel terminaba en un resplandor blanco,
y dentro de él, una silueta adulta, alta, delgada, con uniforme antiguo de minero, me extendió la mano. La palma estaba cubierta de brillo plateado. Desperté con la mano derecha manchada de gris. Intenté huir de esto. Pensé en cambiar de ciudad, dejarlo todo, pero me di cuenta de que no serviría. El sonido me acompaña. Está en el cuerpo, en la sangre, en el aire que respiro. El mercurio carga memoria, y la memoria no cambia de dirección. Hace 3 días, el vecino de arriba golpeó mi puerta. Su hijo estaba con fiebre, delirando, diciendo que los niños del túnel lo llamaban para jugar. El hombre me preguntó si yo sabía qué podía hacer. Le dije que no. Pero cuando se fue, escuché al niño tarareando al otro lado de la pared, las mismas 3 notas, y el sonido del trompo golpeando el suelo. Hoy es la primera noche en que escribo todo esto de una vez, para dejarlo registrado, no como pedido de ayuda, sino como advertencia. Las voces dejaron de susurrar, ahora hablan claramente. Dicen que el trabajo debe continuar, que la mina no puede quedarse callada, que el mercurio tiene hambre de sonido, y lo más aterrador es que yo entiendo lo que quieren. No es maldad, es necesidad. Ellos no descansan porque el mundo olvidó lo que pasó allí, y todo olvido cobra. La historia de los 12 aprendices nunca fue escrita, pero sigue contándose en forma de eco, y yo me convertí en parte del coro. Hoy por la tarde, encontré otro papel en el suelo de la sala, la misma caligrafía infantil, la misma tinta desvaída. Ya subimos. Desde entonces, el aire dentro del departamento se volvió pesado, casi sólido. La luz ya no se comporta como debería. Las sombras siempre están orientadas hacia la misma dirección, hacia la pared donde descansa el casco, y dentro de él, el trompo, que ya no gira sino que pulsa como un corazón pequeño. No sé cuánto tiempo más podré fingir normalidad. La piel de las manos empezó a agrietarse y brillar. Cuando abro los dedos, veo finas vetas plateadas corriendo bajo la piel, como si la sangre estuviera mezclada con metal líquido. No duele, solo pesa, y a veces, cuando toco las paredes, el sonido del subsuelo regresa. Golpes largos, acompasados. 1, 2, 3. Tengo la sensación de que el piso del departamento va a ceder en cualquier momento. Cada madrugada, el suelo parece respirar, y en el tercer golpe, siento el aire mover los vellos del brazo. Ellos están cerca, no en sentido figurado. Físicamente cerca, siento el olor del polvo rojo, el sabor del mercurio, la misma temperatura húmeda del fondo de la mina. Ellos vinieron, y ahora ya no piden jugar, pidieron abrir el camino. Creo que por eso las marcas de tiza empezaron a aparecer en el suelo de la sala. 12 pequeños círculos, formando un anillo perfecto. En el centro, el casco. Ayer, una de las marcas se encendió por unos segundos, como si algo caliente hubiera tocado el piso, y el sonido que vino después no fue la canción. Fueron herramientas, piquetas golpeando la roca, 12 golpes sincronizados y luego silencio, como si hubieran encontrado lo que buscaban. Creo que su tiempo se acabó allá abajo, y el mío, aquí arriba, está terminando. Ellos no quieren llevarme, quieren que yo abra espacio, que devuelva lo que quité, el sonido, el aire, el nombre, todo lo que mantuve preso. No sé qué pasará cuando terminen, pero siento que el suelo se abrirá, y el departamento se convertirá en extensión de la mina, y alguien, en algún lugar escuchará el sonido, y pensará que es solo viento, o tuberías, o el ruido del hierro trabajando, y escuchará las 3 notas, y querrá saber de dónde vienen, y en ese instante será el próximo en bajar. El mercurio no mata, transforma, y todo sonido que toca se vuelve eco. Yo fui solo el primer eco después de mucho tiempo. La secuencia continúa. Lo que viene no es aparición, es herencia. Y lo que se hereda no se destruye, solo se pasa adelante. Si lees esto, no intentes entender, solo escucha el silencio. Si el silencio tiene ritmo, sal de donde estás. Y si escuchas 3 notas y una risita leve, no respondas. Ellos solo llaman a quien responde, y yo ya respondí. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escribí.
Los días perdieron su forma, y la luz ya no sigue al reloj. A veces el sol sale, pero el aire sigue con olor a noche. Intento marcar las horas por los golpes en el suelo, pero no obedecen ritmo humano. Ellos marcan el tiempo de la mina. La grieta de la sala aumentó. Empezó como una fisura fina, del tamaño de un cabello. Ahora corre de pared a pared, y el brillo plateado que sale de dentro parece respirar. Ya intenté taparla. Usé cemento, masilla, hasta la rellené con arena. Nada la contiene. El mercurio regresa, empuja de adentro hacia afuera, despacio, como si tuviera voluntad propia. El casco sigue en el mismo lugar, rodeado por las 12 marcas de tiza. Ya no las borro. Vuelven solas, como si alguien las dibujara durante la madrugada. Cuando despierto, están más nítidas. A veces hay huellas pequeñas alrededor, redondas, como si pies descalzos hubieran circulado toda la noche. Nunca oigo pasos, solo el aire cambiando de peso. En los primeros días aún intentaba huir de esto. Viajé, dormí en hotel, me quedé lejos del departamento. No sirvió. El sonido vino conmigo. Siempre a las 3 de la mañana, 3 golpes secos en el suelo, una pausa, y luego una cantinela corta, infantil, imposible de ignorar. Volví a casa por cansancio. Es inútil correr de lo que ya está dentro de la piel. El mercurio dejó marca en mis dedos. El brillo no se va. Lavo con alcohol, cepillo y vuelve. Ahora también aparece en los ojos. De noche, si paso frente al espejo, el reflejo me devuelve una mirada que no es completamente mía. Parece haber otra cosa observando desde dentro. La semana pasada, empecé a recibir mensajes extraños, sin remitente, archivos con nombres que no escribí, juegos, niños luz, memoria subterránea. Cuando los abro, la computadora se congela. El sonido de las 3 notas suena solo, incluso sin auriculares conectados. El sonido existe antes del aparato. Se propaga por los cables, por la electricidad, por el aire. Entendí. El mercurio lleva el sonido como si fuera sangre. Ayer, al amanecer, encontré algo nuevo. Las paredes del pasillo estaban húmedas, y de la humedad escurría una línea grisácea, casi viva. Formaba un número, 12, el mismo número de siempre. 12 aprendices, 12 voces, 12 cuerpos arrodillados esperando órdenes que nunca llegaron. Y ahora esperan aquí. Creo que todo el edificio empezó a cambiar. El piso cruje diferente. Las lámparas parpadean todas al mismo tiempo. El ascensor hace un ruido sordo, como respiración. El olor a hierro quemado llena el aire incluso cuando no hay nada encendido. Nadie lo nota. La gente pasa y solo dice que el lugar está cargado. Si al menos supieran lo que está subiendo por debajo. Anoche, el trompo azul empezó a girar solo, despacio pero constante. El casco vibró al mismo ritmo, y dentro de la grieta, el brillo se hizo más fuerte. Vi formas moviéndose allá abajo, pequeñas, rápidas, como sombras de rodillas y manos. No sentí miedo, solo una calma extraña, como si todo fuera parte de algo decidido antes de mí. Ellos no son fantasmas, no están presos, están trabajando. Eso es lo que entendí. El sonido de la mina nunca fue lamento, fue rutina. La repetición del gesto, el golpear del metal, el eco del aire, el coro de las voces. Todo eso era parte del trabajo. Y el trabajo no terminó. Yo solo me volví parte del equipo. Ahora el sonido es constante. Ya no necesito esperar la hora. Está en mí. A cada latido del corazón, escucho su ritmo. 1, 2, 3. El mismo compás que aprendí allá abajo. Es como si el cuerpo hubiera aprendido a cantar junto. El mercurio no mata, enseña. El reflejo en el espejo ya no muestra el departamento, muestra la nave, la cruz de hierro, las cenizas, los niños arrodillados. Y cuando miro con atención, veo el reflejo de alguien de pie en medio de ellos. Soy yo, no como soy aquí, sino de otra manera, más callado, más liviano. A veces el reflejo se mueve solo, incluso cuando estoy quieto. Cuando giro el rostro, el vidrio tarda en acompañar, como si hubiera un segundo de retraso entre las realidades. Hoy encontré otro pedazo de papel, el mismo tipo de caligrafía infantil, escritura temblorosa. Ya subimos. Desde entonces el aire se volvió pesado,
como si la casa estuviera llena incluso cuando está vacía. La luz eléctrica titubea, el aire huele a polvo húmedo y hierro. Hay pasos leves por el pasillo durante la madrugada. Ya no intento encender las luces. Aprendí que ver no ayuda. El sonido basta. Ahora entiendo lo que ellos querían. No me pedían bajar, me pedían abrir el camino. Yo traje su voz arriba, y el mundo es demasiado grande para permanecer en silencio. El mercurio se esparce, entra en la tierra, en el cable, en la pared, en las frecuencias de radio, en las grabaciones. La mina ya no está en Almadén, está en todo lo que vibra. Si alguien encuentra este texto, no lo lea en voz alta. Las palabras tienen ritmo, y el ritmo llama. Así empieza. Primero viene el eco, luego el nombre. Y cuando el eco aprende tu nombre, no hay cómo cerrar el camino. Si en alguna noche despiertas y escuchas golpes en el suelo, 3 cada vez, no respondas. No intentes entender. No busques el origen. El sonido siempre encuentra a quien lo oye. Y cuando lo encuentre, empezará a cantar. Yo ya escuché. Yo ya respondí. Ahora es tu turno de guardar silencio. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la lista de reproducción de los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos allí.